Shalom, shalom. Bendiciones del Eterno para cada una de las personas que semana tras semana se conectan con nosotros para poder estudiar un poco de Torah. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas, y todas estas enseñanzas las traemos para ustedes con la autorización de nuestro Rab y maestro guía espiritual, el doctor Dan Ben Abraham. Que la paz y la bendición sea sobre su vida de una manera muy especial. Esta semana nos toca estudiar una porción de la Torah extraordinaria, conocida como la Parashá Toldot, una expresión en hebreo muy importante que significa generaciones. Hay un dato interesante con el nombre de esta porción de la Torah, que como dije se llama Toldot. Sin embargo, en hebreo el nombre de esta parashá tiene una pequeña pudiéndose leer como Toledot o Toledot. Y esto obviamente nos recuerda a una importante ciudad en España, la ciudad de Toledo, ¿okay? Que según algunos dicen que esta ciudad fue fundada por judíos y le pusieron el nombre de Toledo, que viene del hebreo Toldot, que significa generación. Y de hecho, una de las ciudades más judías en la época de cuando nuestro pueblo judío vivió en España. Hoy en día tú puedes visitar la ciudad de Toledo y encontrar esa presencia judía extraordinaria en esa bella ciudad, donde ves en las calles de piedra esa marca de nuestro pueblo. De hecho, hay ruinas de sinagogas antiguas que fueron convertidas luego en iglesias católicas, pero que fueron construidas principalmente como sinagogas debido a la magnitud extraordinaria que tenía la presencia judía en la ciudad de Toledo. Y precisamente el nombre de la parashá de esta semana hace alusión a eso, Parashá Toldot o Toledot, ¿verdad? En alusión a esa ciudad de Toledo, que muchos años después fue construida por los judíos sefardí que habitaron en España. Entonces, bienvenidos. Esperamos que esta enseñanza pueda ser de bendición para tu vida, pueda ser de edificación para tu vida. Quiero decirte algo importante en esta hora de Shabbat con respecto a esta parashá. Esta porción nos habla de la lucha de dos mundos. De hecho, hemos querido titular el nombre de esta enseñanza la comprensión de dos mundos. ¿Por qué? Porque la parashá Toldot nos habla de dos mundos importantes. Uno representado en Jacob y otro representado en Esaf. Y esta parashá nos muestra que estos dos mundos representados en estos dos hombres, Jacob y Esaf, desde su nacimiento estuvieron luchando. Desde la formación en el vientre de su madre, estos dos mundos estuvieron en una batalla dura, difícil, porque batallando desde el vientre de su madre. Y esa batalla trascendió el nacimiento, trascendió a los años de vida, incluso hasta la adultez, hasta la vejez. Estos dos mundos estuvieron en completa lucha, en completa batalla durante mucho tiempo. Y esos dos mundos representan muchas cosas que con la ayuda del cielo vamos a ver en esta porción de la Torah, qué representan esos dos mundos y qué implicaciones tiene para nuestras vidas hoy. La lucha de esos dos mundos que siguen enfrentándose, porque estaban representados en Jacob y Esaf, pero que no eran ellos,
sino que ellos representaban la lucha de dos mundos importantes que estarían en lucha, en oposición, hasta los días de Mashiach. La comprensión de este tema es de vital importancia para cada uno de nosotros, para que podamos, teniendo la comprensión de esto, poder entender cuál es la lucha que tenemos que batallar y cómo tomar ventaja de esa lucha para nuestra bendición. Así que bienvenido a esta enseñanza de la Parashá Toldot, que como dijo al principio significa generaciones. Y quiero tomar unos segundos para saludar a todas las personas que nos están saludando a través de las redes sociales. Quiero decirles, estamos transmitiendo en vivo tanto por YouTube como por Instagram, ¿ok? Y estamos llevando esta enseñanza. Así que aprovecho esta oportunidad para saludar a las personas que nos están escribiendo de Argentina, de Colombia, de México, de los Estados Unidos, de España, de Mallorca. Hacemos referencia a España hace un momento con la ciudad de Toledo, que está relacionado mucho con esta porción. Y a todas las personas en el mundo iberoamericano, muchos saludos y muchas bendiciones a todos los hispanos, a todos los de habla española. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Un gran amigo me dijo una vez, cuando tuve la oportunidad de visitar España, que en la época de la colonización, había un dicho que decía: el sol nunca se pone en España. El sol nunca se pone en España. ¿Por qué razón? Bueno, porque mientras que era de noche en España, como tal, en el Nuevo Mundo que había sido conquistado por España, era de día. Y cuando se oscurecía acá, ya estaba amaneciendo allá. Entonces el sol nunca se ponía en España, ¿ok? Así que a todos estos hijos de España en todo el mundo, Latinoamérica, en la patria madre, como decimos, en la misma tierra española y en todos los hispanos que se encuentran en países incluso de otras lenguas, pero que hay muchos hispanos como en los Estados Unidos, que hay comunidades hispanas grandemente, y no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa también, en muchos países hay una creciente población hispana. A todos les mandamos saludos, a la gente de Nicaragua, Honduras, El Salvador, toda Centroamérica, que ha estado viviendo un tiempo muy difícil con una tormenta, un huracán y muchas inundaciones. Hemos estado orando por estos países. Les enviamos saludos y bendiciones del Eterno para cada uno de ustedes. Bueno, estamos hablando entonces de que Esaf y Jacob, dos hermanos mellizos que batallaban desde el vientre de su madre, representan dos mundos importantes. De hecho, cuando Rivka, la madre de estos dos niños, sentía esa lucha dentro de ella, tuvo que ir a consultar al Eterno. Y según la tradición de nuestro pueblo, ella fue a la ciudad de Shalem, donde se encontraba la yeshiva de un gran Cohen Agadol, sumo sacerdote, conocido en aquella época como Melquisedec, pero que se conocía, su nombre propio era Shem, hijo de Noah. Y fue a la tienda de Shem y Eber a consultar al Eterno por esa lucha que ella tenía allí. Y la respuesta de Shem le dice que dentro de ella hay dos naciones y que la menor será mayor, será más grande que la mayor, ¿ok? Pero esa expresión, dos naciones, también podemos interpretarla como dos mundos que coexisten, de los cuales tenemos que tener conciencia. Ahora, estos dos mundos de los cuales estamos hablando tienen muchas implicaciones. Por ejemplo,
en lo profético, estos dos mundos representados en Esaú y Jacob representan dos pensamientos completamente antagónicos, completamente opuestos y que están en completa lucha el uno con el otro. El pensamiento de Esaú representa el mundo occidental, la mente filosófica, la mente de la lógica. ¿Okay? Eso representa el mundo de Esaú. La lógica, el pensamiento filosófico, el pensamiento lógico del razonamiento, etcétera, etcétera. Mientras que Jacob representa el pensamiento hebreo, el pensamiento formado por Dios, el pensamiento que trasciende, el pensamiento que se eleva más allá de la lógica y que por lo tanto es el pensamiento de la fe, el pensamiento del que es capaz de ver lo que aún no ha ocurrido, pero con convicción de que ocurrirá y por lo tanto se atreve a vivir en convicción de que eso va a ocurrir en su vida. Ese es el pensamiento de Jacob, el pensamiento de la fe, el pensamiento hebreo. Entonces, desde un punto de vista, podemos hablar que Esaú y Jacob representan estos dos mundos. El mundo del pensamiento lógico, el mundo del pensamiento de la razón, el mundo occidental, y Jacob representa el mundo de la fe, el mundo de la creencia, el mundo del hombre que tiene completa emuná en Dios. ¿Okay? Esto en un punto de vista profético representa estos dos personajes que, como dijimos, uno tiene por nombre Esaú y el otro tiene por nombre Jacob. Y lo importante de esto es que tenemos que entender, cada uno de nosotros, que estos dos mundos normalmente están en constante oposición, en constante lucha, en constante guerra. Y que tenemos que entender que uno de los dos va a prevalecer. Uno de los dos es el que va a prevalecer. Y según las palabras del profeta Shem, Melquisedec, del cual hablamos hace un momento, será el pensamiento de Jacob el que va finalmente a prevalecer. Es decir, el hombre de fe, el hombre que tiene conciencia de Dios, el hombre que actúa no en base a la lógica, sino en base a sus principios, a sus convicciones. Ese es el hombre que va a prevalecer. ¿Okay? Por un lado, Esaú y Jacob nos representan estos dos mundos. Proféticamente hablando, también debemos decir que estos dos personajes también representan dos mundos religiosos, por decirlo de alguna manera. Ya no vamos a hablar tanto del pensamiento de la lógica y el pensamiento de la fe, sino que ahora vamos a hablar y vamos a interpretar a Esaú y a Jacob como dos religiones, ¿okay? Que proféticamente van a estar en lucha hasta que al final de todo una va a prevalecer sobre la otra. ¿Y a qué representa estas dos religiones que lamentablemente han estado en lucha, han estado en oposición, han estado en enfrentamiento? Cuando la realidad es, como la Escritura nos lo muestra aquí en esta parashá, que no debe haber rivalidad porque son hermanos, son hijos de una misma madre, ¿ok? Son hijos de un mismo vientre y por lo tanto no debe haber lucha y rivalidades entre ellos, sino que debe haber aceptación de roles, aceptación de que uno es mayor que el otro. Y hasta que no haya esa aceptación de esos dos roles, esas luchas van a continuar y van a prevalecer hasta que, como dije anteriormente, finalmente el menor logre prevalecer sobre el mayor. ¿Okay? Porque eso es la palabra profética que da
sacerdote cuando Rivka consulta con él. ¿A quién representa estos dos mundos? ¿A quién representa estos dos mundos? Para poder entender a quién representa estos mundos, permítame hablarte un poquito de historia. ¿Ok? Permítame hablarte un poco de historia. Los sabios de Israel han visto, según la historia, ¿okay? No según leyendas ni según fábulas, sino desde el punto de vista de tradiciones basadas en hechos históricos, que Esaf representa a un pueblo importante. ¿Okay? Y digo esto que no a través de leyendas ni de fábulas, porque si nos vamos a través de leyendas y de fábulas vamos a llegar a otra interpretación completamente distinta. ¿Ok? Pero cuando nuestros sabios analizaron la historia y analizaron ciertas tradiciones que estaban detrás de esta historia, se dieron cuenta que Esaf representaba a Roma. De hecho, según esta enseñanza o esta interpretación, fue un descendiente de Esaf, conocido como Magdiel, y lo puedes buscar en la Torá entre los descendientes de Saúl. Vas a conseguir a Magdiel, uno de los descendientes de Esaf. Fue Magdiel el que fundó la ciudad de Roma. Claro, obviamente las leyendas nos enseñan otra cosa. Hay una famosa historia de Rómulo y Remo, dos niños abandonados que fueron criados por una loba y que fueron amamantados por una loba. Eso es según leyendas y según fábulas, como dije anteriormente. Pero desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la tradición basado en hechos históricos, en análisis de la formación de los pueblos, fue Magdiel, un descendiente de Esaf, quien fundó la ciudad de Roma. Y por lo tanto, Roma, desde este punto de vista, es vista como Esaf. Mientras que Jacob es vista como el judaísmo, la fe de Israel. ¿Ok? Y básicamente, si tú estudias la historia, Roma e Israel han estado constantemente en guerra. Uno queriendo aniquilar al otro. De hecho, cuando tú lees esta porción Toldot, te das cuenta que quien quería matar al otro era Esaf. Esaf, que menospreciaba, y aquí hay varios aspectos importantes que tú tienes que entenderlo. Esaf, quien menospreciaba el servicio a Dios, pero que anhelaba la bendición de Dios. Cuando pierde la bendición de Dios, entonces desea aniquilar a su hermano, quien tiene que huir para poder resguardar su vida. Eso es la narrativa histórica que nos da la escritura. ¿Ok? Dos hermanos en lucha, uno menospreciando la primogenitura, el servicio a Dios, pero deseando retener la bendición de Dios, deseando tomar en sus manos la bendición de Dios, y que por lo tanto ese hermano, cuando pierde la bendición, porque no es el destinatario, menospreció el servicio, como dijo uno de nuestros profetas, a Jacob amé, dice el profeta, a Jacob amé, mas a Esaf aborrecí. ¿Por qué Dios aborreció a Esaf? Porque Esaf menospreció la primogenitura que representaba el servicio a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Esaf, que menosprecia el servicio pero quiere la bendición, cuando pierde la bendición, quiere matar, quiere acabar con Jacob. Y esta es la historia que nos presenta la Torá en esta parashá, pero que esa historia se repite a lo largo de todas las generaciones. Y nos vamos a encontrar que con el surgimiento del Imperio Romano y con el surgimiento específicamente
de la iglesia romana, comienza entonces una época de persecuciones constantes durante la historia hacia el pueblo judío. Y la historia está llena de eventos que ocurrieron durante toda la historia, donde precisamente Roma persiguió con el deseo de aniquilar y destruir al pueblo judío. Eso lo encontramos constantemente en la historia. Uno de esos momentos, por ejemplo, podemos decirlo, que hicimos referencia hace poco, el tema de el judaísmo sefardí que vivió en España. Un pueblo que por más de 1500 años habitaron en España. Una presencia judía extraordinaria. Fundaron ciudades como Toledo, como lo mencioné hace un momento. Y que después de 1500 años habitando en España, entonces el cristianismo romano quiso destruirlos y expulsarlos de la tierra. ¿Verdad? Parte de eso que estamos hablando ahorita. Y viniéndonos a la historia contemporánea, encontramos lo mismo. Hace 70, 75, 80 años atrás, hace una generación atrás, nos encontramos con un escenario donde en Alemania, y no solamente en Alemania, en toda Europa, cientos y millones de judíos fueron llevados a campos de concentración para asesinarlos, para aniquilarlos, por el simple hecho de ser judíos. El simple hecho de ser judíos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dos fuerzas religiosas que se estaban enfrentando. Una representada por Roma y la otra representada en el judaísmo, representada en Jacob. Una queriendo destruir a la otra. Pero que al final de la historia, como lo dice este profeta, al cual fue consultar la madre de estos dos niños, el menor será mayor que el hijo, que el primero, que el que nació primero. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no solamente esto representan estos dos muchachos. ¿Ok? También estos dos muchachos representan dos mundos importantes. Y cuando hablamos de estos dos mundos, vamos entonces ahora a ver repercusiones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estos dos muchachos representan dos inclinaciones, dos fuerzas. El Yetzer Hará, la mala inclinación, y el Yetzer Hatov, la buena inclinación. Esto de alguna manera se ve a través de un midrash. Un midrash es un tipo de interpretación que dan nuestros sabios. No es una interpretación histórica, no es una interpretación literal, sino es una historia que se narra con el propósito de resaltar un principio. ¿Ok? Por lo tanto, esas historias no son verídicas. ¿Ok? Pero lo importante no es la veracidad de la historia, sino que lo importante es la moraleja, la enseñanza que está detrás de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque el Midrash nos enseña algo sumamente importante. El Midrash dice que al momento de que Rebeca estaba embarazada, Rebeca estaba embarazada, ella, cada vez que pasaba por un sitio donde estaban estudiando Torah, recuérdate que según la tradición oral, estaba la yeshiva de Shen y Eber. Cada vez que ella pasaba por la tienda de Shen y de Eber, Jacob se estremecía dentro de ella. Jacob se estremecía dentro de ella, queriendo salir, queriendo apresurar el parto, queriendo poder ir a estudiar Torah. Pero, dice este Midrash, repito, no es una historia verídica, sino que es una historia que tiene como propósito darnos una enseñanza. Cuando ella pasaba por una tienda de idolatría, quien se estremecía era Esaf.
Esaf era el que se estremecía dentro de ella, queriendo salir. De esa manera, habían dos inclinaciones dentro de Rivka, ¿ok? Dentro de ella. Y así como Rivka tenía esas dos inclinaciones luchando dentro de ella, así cada uno de nosotros la tenemos. Y tenemos que tener la conciencia, están dentro de nosotros, y que tenemos que tener la conciencia que finalmente una va a prevalecer sobre la otra. Entonces, si tú tomas la palabra profética dada por Shem a Rivka, entonces tomas conciencia de cuál es la fuerza que tiene que prevalecer sobre tu vida. Y es Jacob la que tiene que prevalecer, la buena inclinación. Obviamente, para que la buena inclinación pueda prevalecer en nosotros, tenemos que llenarnos de Torah, tenemos que llenarnos de conocimiento de la Torah y de vivencia de la Torah, para que esta buena inclinación pueda prevalecer sobre cada uno de nosotros. Eso es un aspecto donde también estas dos fuerzas, estos dos mundos, estos dos muchachos, representan dos mundos de una manera importante. Pero hay una cuarta interpretación, que es a esta la que yo quiero hacer mayor detalle, ¿okay? Es la que quiero prestar más mi atención, ¿okay? No porque las otras no tengan importancia, todas tienen importancia, especialmente esta que acabo de mencionar, ¿okay? La buena y la mala inclinación tienen una gran importancia sobre nuestras vidas, y muchas enseñanzas importante, de la cual hemos hablado en otras oportunidades. Si quieres profundizar un poquito más de esto, te invito a que busques comentarios por este servidor de esta parashá en años anteriores, y hemos hablado de esos temas. Pero hoy quiero hablarte acerca de otra perspectiva que representan estos dos jóvenes en la representación de dos mundos que tienen implicaciones importantes en nuestras vidas. ¿Okay? Para poder entender esto, quiero que tu pensamiento vaya a una idea que quiero plasmar en tu mente y en tu corazón en este momento. Esaf viene a representar el mundo material. La conciencia de que solamente existe lo material y lo físico. Eso representa Esaf. Y ahorita vamos a desarrollar un poco más esta idea. Jacob representa el mundo espiritual. Un mundo espiritual que entiende que el mundo físico existe, pero que debe estar sujeto al mundo espiritual. La segunda posición entiende que existe un mundo físico. Lo existe, entiende su existencia, entiende su propósito, pero comprende sobre todas las cosas que este mundo físico tiene que estar bajo el dominio del mundo espiritual. El otro mundo, que es el mundo físico, ignora por completo el mundo espiritual, no reconoce su existencia, no le da importancia, ni le atribuye nada. Para este mundo, para esta conciencia, solamente lo físico, solamente lo palpable, solamente lo tangible existe y es verídico. Lo espiritual para este tipo de mundo no existe y no tiene razón ni cabida. ¿Ok? Entonces, uno es la negación del otro mundo. El otro entiende la existencia del mundo físico, pero entiende que el mundo físico tiene que estar sujeto al mundo espiritual. No lo niega, pero le da el lugar correcto para que el mundo físico cumpla su propósito. ¿Ok? Y estos dos mundos están de alguna manera en esa batalla, en esa lucha, y que esa lucha de estos dos mundos tiene repercusiones importantes en nuestras vidas. Y es de esto lo que precisamente en este día de Shabbat quiero hablarte, para tratar de dejar alguna enseñanza
que puede ser de bendición, que puede ser de edificación, de crecimiento espiritual para la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Para esto quiero destacar algunos aspectos importantes de esta porción de la Torá que tiene por nombre la Parashá Toldot. ¿Okay? Quiero destacar algunos aspectos importantes. Para esto, quiero que me acompañes en tu Torá, que tienes las escrituras allí en tu mano. Quiero que me acompañes a Bereshit, a Génesis, ¿okay? A Génesis. Y vamos a leer, ¿okay? El verso 30. ¿Okay? Vamos a leer el capítulo 25, versículo 30. Génesis, Bereshit, capítulo 25, verso 30 en adelante. ¿Qué dice allí la Torá? Y voy a leer este texto, ¿okay? Voy a leer este texto, pero teniendo en tu mente, teniendo conciencia lo que te acabo de decir. ¿Okay? Hay dos mundos. Uno representa el mundo físico que niega el mundo espiritual, y el otro representa el mundo espiritual que tiene conciencia del mundo físico, pero sabe que el rol que debe cumplir el mundo físico es estar bajo el dominio del mundo espiritual. Fue creado con un propósito, y ese propósito es estar bajo el dominio del mundo espiritual. No niega la existencia del mundo físico, pero entiende que el mundo físico tiene que estar regido por lo espiritual. Debes tener estas dos cosas en mente, ¿ok? Para poder comprender lo que vamos a leer entonces en Génesis, capítulo 25, versículo 30. Mira lo que dice la escritura. Y le dijo Esaf a Jacob: permíteme comer este potaje rojo porque estoy muy cansado. Permíteme comer de este potaje rojo porque estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom, de Adón, rojo. Y le respondió Jacob: bien, bien. Véndeme entonces ahora tu primogenitura. Y le dijo Esaf: he aquí me voy a morir. ¿De qué me sirve entonces la primogenitura? Y le contestó Jacob: júramelo hoy. Y él se lo juró y vendió a su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaf pan y el guiso de lenteja. Esaf comió, bebió y se fue, menospreciando su primogenitura. ¿Okay? Ahí tenemos el texto. Ahí tenemos el texto. Te dije que al momento que pudiéramos leer este texto, pudiéramos tener la conciencia de un pensamiento importante. Esaf representa el mundo físico. El mundo físico que niega la existencia del mundo espiritual. Y le dice: dame de comer. Dame de comer. Quiero saciar mi hambre. Quiero saciar quiero llenar mi estómago. Porque para este mundo lo físico y lo material es lo único que existe. Jacob, que representa el mundo espiritual, entiende que el mundo físico es importante, pero que debe estar sujeto al mundo espiritual. Él tiene un propósito, pero para que pueda cumplir ese propósito, debe estar sujeto al mundo espiritual. Jacob, con este entendimiento, le dice a Esaú: bueno, véndeme tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Esaf responde: ¿de qué me sirve la primogenitura? Voy a morir. Eso no tiene valor. Es decir, algo espiritual no tiene valor. Lo que importa es esta vida ahora. Y una vez que se acabe, se acabó la vida. Ya no hay más allá de esta vida.
Entonces, teniendo esto en su mente, en negación del mundo espiritual, le dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Claro que te la vendo. Dame lo que me interesa, dame mi potaje, dame mis lentejas, dame la comida, dame lo físico, que es lo único importante que existe. Es lo único que tiene valor, dámelo. Jacob, que sabe que eso no es lo único que tiene valor, le dice, júramelo. Véndeme tu primogenitura y júramelo. Y Esaú se lo jura. Te lo juro, te doy mi primogenitura. Para mí no tiene importancia. Comió, bebió, se fue. Y dice la escritura, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Ok? Esto es lo que está detrás de todo esto. ¿Ok? La conciencia, por un lado, de un mundo que dice lo único importante es lo material. Lo único importante es lo material. Es esto lo que vemos, lo que sentimos, lo que tenemos, lo que palpamos. Y por lo tanto, la vida es solamente material y hay que luchar por lo material. Hay que alcanzar y luchar por lo material porque es lo único que importa. Es lo único que vale. Es lo único que tiene valor. Jacob dice no. No. Lo material tiene un propósito. Y el propósito de lo material es que debe servirte a lo espiritual. Y como lo material debe servirnos a lo espiritual, yo soy capaz, dice Jacob, yo soy capaz de despojarme de lo material, es decir, de darte mis lentejas, de darte con el fin de poder alcanzar algo mayor, algo más supremo, algo que sí tiene valor, que es lo espiritual, representado en la primogenitura. Jacob entendía que si él tenía que despojarse de algo que él tenía, que era su comida a la cual estaba preparando, con el propósito de alcanzar algo mayor, entonces su comida, lo material, tenía propósito. Y el propósito trascendía a lo físico. Porque la comida iba a permitir que Jacob echara mano de algo que era espiritual. Y por lo tanto Jacob entendía que el mundo físico existía, pero que el mundo físico tenía como propósito ayudarnos a alcanzar lo espiritual, porque lo espiritual es lo que trasciende. Y por lo tanto, mientras vivimos en un mundo físico, debemos utilizar lo físico para alcanzar lo superior, que es lo espiritual. No niego la existencia de lo físico. Estoy preparando este brebaje, estoy preparando esta comida, porque lo físico tiene importancia. Pero soy capaz, dice Jacob, soy capaz de despojarme de eso con el propósito de alcanzar lo espiritual, que es lo que realmente importa y que es lo que finalmente sobrepasa a lo físico. Para Jacob entonces, lo físico no lo niega, no lo niega. Lo físico existe, pero lo físico tiene que ayudarme a alcanzar lo espiritual. Y echaré mano de lo físico con el propósito de poder alcanzar lo espiritual. ¿Okay? Eso es la primera idea que nos refuerza este pensamiento importante del cual. Ahora bien, vamos a buscar en esta misma parashá otro aspecto acá mismo en la Torá, a partir de Génesis capítulo 26. Vamos a encontrar otro aspecto importante donde vamos a ver reflejado
esto que estamos hablando ahora en otra historia, ya no con Jacob y Esaú, pero que es el mismo principio establecido ahora en la vida de Isaac. ¿Ok? Isaac, el padre de Jacob y Esaú. Vean lo que dice la escritura. Génesis, voy a leer los primeros versículos del capítulo 26 de Génesis para luego irnos más adelante a otros textos y poder entonces analizar otro aspecto importante que quiero tocar de la vida de Isaac para lograr remarcar este principio del cual estamos hablando. Mira lo que dice Génesis capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra por segunda vez después de la hambruna de los días de Abraham. Isaac fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Eterno, que le dijo: no bajes a Egipto, no bajes a Egipto. Reside en la tierra que te voy a indicar. Mora en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré porque a ti y a tu simiente entregaré todos estos países, el pacto que hice con Abraham tu padre. Haré que tu simiente se multiplique como las estrellas de los cielos, y daré a tu simiente todas estas tierras, y en tu simiente se bendecirán todos los pueblos de la tierra, porque Abraham escuchó mi voz y cumplió mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes. Sigue diciendo el texto. Isaac habitó en Gerar, y los hombres del lugar le interrogaron sobre su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque temió decir que era su mujer, no fuera que lo mataran por causa de Rebeca, pues era atractiva de apariencia. Pero después de un tiempo ocurrió que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le preguntó: ¿es ella tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Y le contestó Isaac: para no morir por ella. Y le respondió Abimelech: ¿pero qué nos hiciste? Poco faltó que alguien del pueblo se acostara con tu mujer, haciéndonos culpables a todos nosotros. Y Abimelech dio la siguiente orden al pueblo: quien toque a ese hombre o a esta mujer será condenado a muerte. Sigue diciendo el texto, y aquí es donde está el verso que quiero resaltar para que podamos tener la comprensión de la idea que estamos desarrollando en esta enseñanza. Dice así. Versículo 12, Génesis capítulo 26, verso 12, dice de la siguiente manera. Isaac sembró en esa tierra. Isaac sembró en esa tierra y cosechó ese año 100 con la bendición del Eterno. Y se fue progresando rápidamente hasta que su patrimonio fue muy grande. Llegó a poseer multitud de rebaños, de vacas, de siervos en cantidad, lo cual le trajo la envidia de los filisteos. ¿Ok? Aquí tenemos una parte de la historia de Isaac que vamos a analizar con respecto a esta enseñanza de la cual estamos hablando. ¿Ok? El mundo espiritual no es la negación del mundo físico, como lo hemos venido diciendo. No es la negación del mundo físico. El mundo espiritual entiende que existe un mundo físico y que ese mundo físico tiene un propósito. Y cuando este propósito se alcanza en este mundo físico, entonces este mundo físico es bendecido por Dios, porque está cumpliendo su propósito. Entonces, el mundo espiritual entiende la existencia del mundo físico, no la niega, y entiende que el mundo físico tiene un propósito. Teniendo esto en mente, analicemos esta historia que acabamos de leer. Isaac se encuentra en una hambruna.
Isaac se encuentra en una hambruna. Isaac, que se encuentra en medio de esta hambruna, entiende de que tiene que buscar el mundo físico para poder saciar las necesidades físicas. ¿Ok? Es como, déjenme hacer un ejemplo, ¿no? Tú no puedes. Y cuando digo tú no puedes, es que realmente no debes hacerlo. Si tú ves a una persona con hambre y con necesidad, tú no le puedes decir a esa persona, Dios te bendiga. A una persona que tiene hambre y que tiene necesidad, tú tienes que buscar, saciar y satisfacer esa necesidad. Un Dios te bendiga no va a saciar el hambre de esa persona. Y tienes que entender, como hombre espiritual, como mujer espiritual, que el mundo físico existe y que las personas tienen necesidades. ¿Ok? Si tú ves a una persona con hambre, dale un pedazo de pan y dile Dios te bendiga. Cuando la persona sacie su hambre, va a poder recibir tu mensaje y va a poder recibir esa bendición que tú le das. ¿Okay? Eso como un paréntesis porque se me vino ahorita a la mente en cuanto al desarrollo de esta enseñanza. ¿Okay? El punto que estoy queriendo decirte es que el hombre espiritual entiende que el mundo físico existe. Isaac estaba en medio de una hambruna y no se quedó con los brazos cruzados. Isaac quiso buscar la manera de poder echar mano de los recursos que tenía para poder salir de esa hambruna. De hecho, una de las cosas que Isaac quería hacer era emigrar a Egipto, como lo había hecho su padre Abraham. ¿Okay? Él quería emigrar hacia Egipto para buscar una mejor calidad de vida. Recuérdate que Egipto de aquella época era decir hoy en día el Estados Unidos de esta época. Era la potencia mundial. ¿Ok? Era la potencia mundial. Era hacia donde la gente iba. Egipto de la época. Isaac tenía en su mente, en medio de la hambruna, ir a Egipto. Pero cuando iba al camino, pasó por Gerar. Y allí el Eterno le habló y le dijo, no vayas a Egipto. Quédate aquí. Quédate aquí. Pero Isaac iba con la intención de decir, mira, hay una necesidad física y yo tengo que actuar, yo tengo que obrar, porque no puedo negar la existencia de un mundo material que afecta. Y este mundo material existe, más bien tengo que tomar ventaja para poder utilizar este mundo material con fines espirituales. Y con eso en mente, Isaac iba a emigrar a Egipto. Dios le dijo, no emigres. Bueno, Isaac escuchó la voz de Dios y se quedó allí en la tierra prometida, específicamente en Gerar. Pero ¿qué hizo Isaac? ¿Se quedó con los brazos cruzados? No. No se quedó con los brazos cruzados. Es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. Isaac sembró en esa tierra. Isaac sembró en esa tierra y cosechó ese año el 100% con la bendición del Eterno. Isaac es el hombre espiritual que entiende que tiene que echar mano del mundo físico, pero no porque el mundo físico sea el todo, sino porque él tiene que echar mano del mundo físico para que el mundo físico pueda abrir la bendición de Dios, y como dice la Escritura, es la que enriquece y no añade en ella tristeza. ¿Qué hace Isaac? Se queda allí con una promesa. Sí. Dios le dijo, no te vayas. Ok, me quedo. Pero no se quedó con los brazos cruzados. No se quedó así. Bueno, Dios me dijo que no me vaya, y como Él me dijo que no me vaya, yo me voy a quedar así, con los brazos cruzados. No. Dice el texto de las Escrituras, Isaac sembró y cosechó 100%, porque hubo bendición de parte de Dios, pero él tuvo que hacer una parte, sembrar.
Ahora, 100 veces más de lo que esperaba. Porque si él sembró para 10 árboles o para 10 cualquier cosa que haya sembrado, por esas 10 cosechó 1000. 100 veces más de lo que sembró. Y aquí hay algo importante que logramos conseguir en los comentarios de nuestros sabios, que nos dan una idea importante con respecto a esto, que nos va a ayudar a tener un entendimiento claro de lo que tenemos que hacer en base a esta enseñanza, en base a esta explicación que estamos dando. ¿Cómo sabía Isaac que cosechó 100 veces más? Porque dice, cosechó el 100 por 1. Según los comentaristas, Isaac era muy meticuloso en las cuentas. Diría alguien por ahí, judío al fin. Judío al fin. Era muy meticuloso en el tema de las cuentas. Y de lo que cosechó, Isaac contaba bien lo que había cosechado. Y anotaba, sacaba sus cuentas y contaba bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué Isaac contaba bien? Te voy a leer un comentario que tú vas a entender la razón por la cual Isaac era meticuloso en contar lo que había cosechado, pero siendo cuidadoso en sacar bien las cuentas. Ve lo que dice este comentario, que es de suma importancia. Dice así: teniendo este entendimiento, basado en lo que estamos desarrollando en esta enseñanza, mira lo que dice este comentario. 100 veces más. Dice así: su cosecha fue 100 veces mayor que la cantidad esperada. Según nuestros sabios, Isaac era muy puntilloso al calcular la cantidad de su cosecha a fin de determinar cuánto necesitaba separar como diezmo. ¿Estaba escuchando? ¿Por qué Isaac era meticuloso en contar lo que estaba cosechando? No porque era avaro. No porque era avaro. Isaac contaba cuidadosamente lo que había cosechado, no porque era avaro. Todo lo contrario. Porque era justo. ¿Y qué quería hacer Isaac al contar cuidadosamente lo que había cosechado? Poder sacar el maaser, poder sacar el diezmo, para no quedarse con nada del diezmo. Por eso es que él contaba cuidadosamente. Era meticuloso por esa parte. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando en esta enseñanza. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que te estamos mencionando en esta enseñanza? El hombre espiritual entiende que el mundo físico existe, pero que el mundo físico tiene un propósito. El mundo físico tiene que tener el propósito de ayudarnos a alcanzar lo espiritual. Eso es lo que entiende el hombre espiritual. He hecho mano del mundo físico, pero para que esto me ayude a alcanzar el mundo espiritual. Acuérdate lo que hablamos de Jacob hace un momento. ¿Qué decíamos de Jacob? Jacob decía algo importante. Si yo tengo que despojarme de estas lentejas que he preparado para echar mano de algo espiritual como es la primogenitura, lo hago. Porque lo físico tiene como propósito ayudarme a alcanzar lo espiritual. Y a Jacob no le importó perder todas las lentejas, darle todo el potaje a Esaú para que se lo comiera, con tal de poder echar mano al espiritual. Aquí vemos lo mismo
con Isaac. Isaac, en una hambruna, no se queda con sus brazos cruzados. Echa mano del mundo físico, siembra en el mundo físico, Dios lo bendice. Ya Isaac cuenta meticulosamente la cosecha, la cuenta, pero con el propósito de poder utilizar, de poder sacar de esa cosecha el maaser para poder cumplir un propósito espiritual. Para poder cumplir un propósito espiritual. ¿Qué nos enseña esta porción de la Torá? ¿Qué viene a traer a nuestra mente esta porción de las Escrituras Sagradas? Tienes que entender, tienes que comprender que el mundo espiritual existe y que el mundo físico existe. No puedes caer en dos extremos. El extremo de Saúl es que lo único importante es el mundo material, el mundo físico. Lo espiritual no existe, no tiene importancia. Me voy a morir, no me sirve para nada la primogenitura. Lo único que tiene importancia es la mente de Saúl, es lo físico. Eso es lo que tiene importancia. Pero también podemos caer en otra posición. También podemos caer en otra posición de creer que el mundo espiritual existe, pero que el mundo físico no importa. Eso también es errado. Ese es el otro extremo. Los antiguos filósofos decían que el cuerpo era una cárcel para el alma. Y que debíamos buscar la manera de que el alma pudiera liberarse de este cuerpo físico. Porque el cuerpo es malo. Ese es un extremo errado. Creer que el mundo físico es lo único que existe y que lo espiritual no existe, no tiene valor y que por lo tanto debo luchar solo por lo físico es un extremo errado. Pero creer que el mundo espiritual es lo único que tiene importancia y que lo físico es malo, que tenemos que el cuerpo es una cárcel para el alma, ese otro extremo que también debemos evitar. La Torá en esta parashá nos da la comprensión de que el hombre espiritual entiende que el mundo físico existe, el mundo espiritual también. Y el mundo físico existe con el propósito de que podamos echar mano a lo espiritual. Que mientras nos esforzamos en lo físico, lo hacemos con propósitos espirituales para poder echar mano de lo que realmente trasciende, tiene valor y tiene importancia. Esto es lo que nos enseña la parashá. El Eterno nos dé ese entendimiento. El Eterno nos bendiga con esa bendición que viene de parte de Él, como dice lo escrito. La bendición de Dios que no añade tristeza, que es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Eso es lo que tenemos que alcanzar. ¿Ok? Echar mano de lo físico, hacer nuestras posibilidades para vivir bien, para prosperar en todas las cosas. Pero no solamente entendiendo que lo material es lo único que importa, sino que nos esforzamos en lo físico con fines espirituales para poder alcanzar la bendición de Dios y para ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos enseña esta porción. Espero que pueda ser de bendición para tu vida esta parashá Toldot y que Dios te bendiga, que prosperes en todas las cosas en las que eches mano, pero recuerda, esfuérzate, pero por algo mayor. Trabaja duro, esfuérzate para salir adelante, pero teniendo tu mirada en lo espiritual. Teniendo tu mirada en que lo material debe ayudarte a alcanzar lo espiritual. Y la bendición de Dios estará contigo. Cosecharás al 100%, como cosechó Isaac en esta parashá. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos con la ayuda del Eterno la próxima semana. Shalom Ubraja.